¿Tienes una para mí? Tengo una para ti. Una madre adorada desaparece días después de su cumpleaños. Trato de entender qué pasó y mi mamá no se hubiera ido así. Tenía miedo, estaba enfadada, porque nadie hacía nada. Y se inicia una búsqueda que saca a la luz oscuros secretos familiares. Logró que le fuera bien la última vez, Deja de dar vuelta a la cámara. pero no podía dejar atrás el pasado. Doble vida, Dijiste algo de un novio. Gracias por esta noche. resentimiento incontenible Por fin había conocido a un hombre que la trataba bien y lo perdió. y años de violencia. Me había enamorado. Y ahí fue cuando salió su lado oscuro. Edwardine Williams, de 50 años, lleva una semana desaparecida. Ahora, un policía de patrulla halla un auto a la vera del camino, pero no hay rastros del dueño. Recibí una llamada del cabo Britten Matrícula ALS 581. y me dijo que habían hallado un vehículo y creían que alguien había desaparecido. Mientras el agente examina los alrededores, el misterio se acrecenta. No solo había dinero, sino también había 2 chequeras. ¿Quién ata su bolso a un árbol en medio del camino? Esta es una estatuilla que me regaló mi mamá antes de tener a mi primer hijo. Y me dijo que sería para mi primer día de la madre. Dice, siempre presente con el corazón abierto, y lo firmó y puso mi angelito. Siempre te querré, mamá. Porque, aunque yo soy mamá, ella quería que supiera que sigo siendo su hijita. Ubicada al sur de Fayetteville, en Carolina del Norte, la aletargada ciudad de Hope Mills es una comunidad tranquila en la que todos se conocen por el nombre. Era un lugar seguro. Era muy pequeño. Pero, de todos modos, no sentías que la gente te observaba. En 1987, Edwardine Williams y su esposo se convierten en los orgullosos padres de una niña llamada Tabitha, y 2 años después tienen a su hermana menor, Anne. Mi mamá era una mujer única. Siempre nos ponía en primer lugar. Y hacía lo que fuese por nosotras. Espera, ¿lo tienes enredado? Nos enseñó a ser independientes, a esforzarnos por lo que queríamos, a no depender nunca de nadie, a hacer todo solas. Tenía una risa que te hacía reír, quisieras o no. Era fuerte. Sacaré esto. Edwardine y su hermano son unidos, y él siempre está para ayudar con las niñas. Pues tienes razón. Mi tío Bob era un buen hombre. Diría que era la antítesis de mi mamá. Era muy tranquilo y callado, y mi mamá era el alma de la fiesta. ¿Tienes ¿Salud? una para mí? Tengo una para ti. Terry era mi medio hermano. Era listo y era fuerte, y eso era lo que más me gustaba de él. Terry es hijo de Edwardine, de un breve y tumultuoso primer matrimonio. Pero tras la separación, el padre de Terry dejó de formar parte de su vida. A Terry le encanta ser el hermano mayor de sus 2 pequeñas hermanas. De pequeña tuve que hacer una composición sobre quién era mi modelo a seguir, y lo elegí a él. Mi mamá siempre se sintió orgullosa de todos nosotros, pero aún más de Terry y de sus logros y de todo lo que hizo en la vida, creo. Pero el matrimonio de Edwardine con el padre de las niñas tampoco dura. Y después del divorcio, ella decide no volver a enamorarse. Es decir, hasta que conoce a Michael Williams. Mi mamá y Mike se conocieron por medio de mi tío Bob.
Mi tío y Mike estaban juntos en el ejército. Él le dedicó 20 años a la vida militar. Edwardine y Michael se casan el 6 de agosto de 1999. Michael Williams era bueno, era muy paciente. Diría que fue una de las mejores cosas que nos pasó. Stephen Jones. ¡Sí! Tabitha Ellison Jones. ¡Sí! ¡Esa es mi hija! ¡Eso es! Sean Andrew Perkinol. Unos años después, Anne y Tabitha terminan la secundaria. Felicitaciones a Bob Rice. Y Terry se alista en la Marina. Esta es una foto de Terry con su uniforme de la Marina. Si miran su foto, él siempre tenía la sonrisa más linda cuando sonreía. Toda la familia estaba contenta de que se alistara en el ejército. De que por fin fuera a hacer algo bueno con su vida. Muy bien. Acá estamos, jugando todos a los bolos. Bienvenidos, damas y caballeros. Está por empezar la competencia. Pero en marzo de 2010, Edwardine recibe una noticia devastadora. Le diagnosticaron un cáncer terminal a su esposo. La enfermedad de Mike nos afectó a todos, no solo a mi mamá. Él fue la primera persona, en mi caso particular, tan cercana que perdí en mi vida. Era un hombre grande y fuerte, muy corpulento, y jamás pensamos que nada lo haría parecer tan frágil. Fue muy duro para ella. Por fin había conocido a un hombre que la trataba bien. Y lo perdió. Fue un golpe muy duro para ella. Se acerca el primer aniversario de la muerte de Michael, y a Edwardine le cuesta sobreponerse. Parecía sentirse muy sola y triste. Se le notaba en la voz. Se la veía muy desanimada. ¿Hola? Soy yo. Solo quería oírte. ¿Estás bien, mamá? Sería lindo verte. Me parecía que solo buscaba a alguien para hablar y llenar ese vacío que debía estar sintiendo en ese momento. Por suerte, Terry, el hijo de Edwardine, ofrece mudarse de vuelta con su madre para hacerle compañía. Delicioso, mamá. ¿Recuerdas cuando nos preparabas esto de pequeños? Sí. Eso me dejó un poco más tranquila. Me parecía que les haría bien estar juntos. Pero la tranquilidad termina durando poco para los hijos de Edwardine. Fue la semana después del Día de Acción de Gracias. Mi tío Bob me llamó y me preguntó, «Oye, ¿sabes algo de tu mamá?» Me dijo, «No me atiende el teléfono». Anne, soy yo. Pensé en 1000 cosas. Tenía miedo, no sabía si se había cansado de estar tan deprimida y había decidido irse a alguna parte. Nada tenía sentido. Y una semana después, el auto de Edwardine aparece a 5 kilómetros de su casa. El auto está a nombre de Edwardine Williams. Pero ella no está en ninguna parte. Convocan al agente Patrice Bogarty a la inquietante escena. Su vehículo estaba estacionado justo acá, al costado del camino de este lado, apuntando hacia allá.
estaba destrabado. Había un celular sobre el tablero y tenía un mensaje que decía: si lees esto, llámanos para saber que estás bien. Era de Robert Creel, que era el hermano de Edward Dean Williams. A 30 metros del vehículo, la policía halla el bolso de Edward Dean atado a un árbol. En su interior está su licencia de conducir y hay unas chequeras y más de $3,000 en efectivo. Aunque no parece haber sido víctima de un robo, la policía nota que falta un elemento crucial en la escena. El conductor del vehículo se había llevado las llaves. Como los mensajes de texto indican que su hermano, Robert Creel, sabe que algo anda mal, enseguida lo llaman para que vaya. Cuando mi tío me llamó para preguntarme si sabía algo de mi mamá, dijo que pensaba reportar su desaparición. Pero jamás reportó nada. Ya iba más de una semana. Y él no había reportado su desaparición, la reportamos nosotros. Me parecía raro que hubiera esperado tanto para reportarla. Está hablando con Creel ahora. Era una señal de alarma. Resultaba muy sospechoso. Una semana después de que la vieran por última vez, el auto de Edward Dean Williams apareció abandonado a 5 kilómetros de la casa que comparte con su hijo adulto, Terry. Ahora que se confirmó su desaparición, la policía lo convoca a la estación para averiguar dónde podía estar yendo Edward Dean cuando desapareció misteriosamente. La noche que se fue no dijo a dónde iba. Tan solo... ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que iba, ya sabe, que iba a salir. Eso es lo que dijo. Que iba a salir y que volvería en 1 o 2 días o algo así. Oye, me voy a ir un par de días. Cuando vuelvas, ¿me puedes ayudar con mi declaración de impuestos? Claro. ¿A dónde vas? Tengo que irme de viaje unos días. Terry dice que al principio no se preocupó por su madre, porque ella acostumbraba a irse durante varios días. O sea que en ningún momento te dijo a dónde iba. No, así es mi mamá. Y cuando la agente Fogarty habla con su hermano Robert, él plantea una escalofriante teoría de lo que puede haberle pasado a su hermana. Dijo que su esposo había muerto. Y ella estaba muy deprimida por eso. Y que se acercaba el aniversario de su muerte. Así que podía haberse suicidado o algo por el estilo. Temiendo que Edward Dean puede hacerse daño a sí misma, la policía contacta a sus hijas para conocer mejor el estado mental de su madre. Anne llega de su casa en Tennessee, ansiosa por colaborar con la investigación. Hola. Hola. Soy la detective Fogarty. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Cuéntame un poco sobre tu mamá. Es alegre, activa. Querían todo tipo de información que pudiera darles para ayudarlos a determinar si se había marchado o algo así, si estaba deprimida o se había hecho daño. Dices que estaba deprimida por la muerte de tu papá. ¿Hace cuánto estaba deprimida por eso? ¿Habla del tema? Llamaba a la gente llorando. Recibí mensajes de personas que decían que las llamaba a las 2 o 3 de la madrugada llorando por él. Pero para Tabitha, que vive cerca y ve a su madre con frecuencia, la teoría de que su madre, Edward Dean, se haya suicidado no tiene sentido. Y menos a tan poco de la graduación de Tabitha de la universidad. Trato de entender qué pasó porque mi mamá no se hubiera ido así. Ella me hubiera avisado e incluso si hubiera necesitado alejarse y tomarse un tiempo, me hubiera llamado. Me voy a graduar, no se perdería mi graduación. La policía luego le pregunta a Tabitha sobre otra hipótesis inquietante. ¿Tu tío era bebedor? Que quizás su tío Robert sepa más de lo que dice.
Ruego que no tenga nada que ver. Robert, el hermano de Edwardine, pasa a ser sospechoso. Decía que hablaba con ella todos los días, pero ¿por qué esperó tanto para reportarlo? Si hablaba con ella todos los días, el primer día que no la ubicó, ¿por qué no nos llamó para ayudarlo a buscarla? Mientras la policía acelera la investigación, la familia de Edwardine pide ayuda a la comunidad. Salimos a pedir cualquier tipo de ayuda. Cuando los medios nos pidieron que habláramos, fue una oportunidad para difundir la noticia y conseguir la ayuda de más personas. Anne y Tabitha hablan en las noticias locales para colaborar con la búsqueda de su madre. No piensas nada bueno cuando te dicen que tu mamá desapareció. Yo aún pensaba que había algo de esperanza y que íbamos a encontrarla, que iba a venir a mi graduación. Williams mide cerca de 1,70 m, tiene cabello castaño largo y ojos color miel y usa lentes. Si tienen alguna información sobre el caso, llamen a la oficina del sheriff del condado de Cumberland. Yo aún creía que vendría. No creo que haya forma de describirlo. Porque ves esos letreros y es alguien que conoces y quieres. No tenía que pasarnos a nosotras. No tenía que ser nuestra familia. No tenía que ser mi mamá. ¿Hola? Mientras espera noticias de su madre, Tabitha recibe llamados de videntes. Me llamaron varias personas y me decían, busquen acá, busquen allá. Era como buscar un tesoro. Al principio, ella me dijo que buscara 2 masas de agua, que eran pequeñas y que había un puente. Dame un segundo. Investigamos todas las pistas que nos dieron. Nunca se sabe si llevarán a algo a menos que investigues. Luego, a 2 semanas de iniciada la búsqueda de Edwardine, la policía por fin tiene suerte cuando recibe una llamada sobre un basurero ilegal en las afueras de la ciudad. Gracias a las imágenes difundidas por la policía y los medios, los agentes determinan que es el cuerpo de la mujer desaparecida, Edwardine Williams. Le asignan el caso al sargento John Brown. Edwardine Williams apareció a alrededor de 1 kilómetro de su casa. Tenía puesta toda su ropa. Estaba tendida boca abajo, con el brazo extendido hacia atrás. Le faltaba un zapato y tenía tierra en las rodillas. Y daba la impresión de que la habían drogado y la habían dejado ahí. Hola, hablo con Tabitha Jones. Señorita Jones, me temo que tengo malas noticias. Yo le rogaba a Dios, no, por favor, que no sea ella, no. La encontraron tirada como basura. Y ella no merecía eso. Oír eso te da ganas de vomitar. Te hace olvidar respirar. Hace realidad todas tus pesadillas.
luego solo quiere saber lo que pasó. El caso de desaparición pasa de ser a la búsqueda de un asesino, y el detective de homicidios, John Brown, de inmediato inicia su investigación. Empieza interrogando a los posibles sospechosos, incluido el hermano de Edwardine, Robert. Durante la investigación, le tomamos muestras de ADN a Robert Creel. Y no había nada que llevara a los investigadores a pensar que Robert Creel había estado implicado en la desaparición de su hermana o en su posterior muerte. El detective Brown busca pistas en los interrogatorios policiales anteriores a la aparición del cuerpo de Edwardine. ¿Sabes cómo son las llaves del auto de tu mamá? ¿Del auto nuevo? ¿Tenía varios llaveros o uno solo? ¿Algún detalle? No, no era así. No recuerdo eso. Creo que era de Betty Boop. Creo que era un llavero de Betty Boop. Al inicio de la investigación, cuando la llave de su vehículo aún no aparecía, su hija Tabitha dijo que el llavero era de Betty Boop. Y también aportó un video. Mami, vas a ser abuela. Lo sé. Una abuela joven. Y en ese video de cuando su madre cumplió 50 años y se fueron de viaje juntas, se veía el llavero. La policía está convencida de que si localiza el llavero, dará con el asesino. Mientras tanto, el detective Brown repasa el interrogatorio policial de Terry, el hijo de Edwardine, con la idea de reconstruir los últimos días de su vida. Tuvimos 2 o 3 semanas antes de nuestros cumpleaños y pasamos nuestros cumpleaños y luego ella quiso tomarse unas mini vacaciones. Según Terry, cerca de la 1 de la madrugada del domingo 27 de noviembre, apenas unas semanas antes de que apareciera el auto de Edwardine, él lo oyó hablando por teléfono. Te extraño. ¿Cuándo puedo ir a visitarte? Dijiste algo de un novio. Sí, eso supuse porque... ¿Nunca lo conociste? No, nunca lo conocí. Entiende lo que digo, pero lo sé porque esas cosas se perciben, uno se da cuenta de eso. Oye, ¿qué haces escuchando lo que hablo? No, yo le dije algo, pero ella respondió, es asunto mío. Mejor no te metas más en mi vida. Y luego se enfadó mucho conmigo. ¿Entiende lo que digo? Por los dichos de Terry, parece que Edwardine podía haber tenido una nueva relación amorosa de la que no quería que se enterara nadie. Entonces pasamos a enfocarnos en la víctima. ¿Tenía examantes, exnovios despechados o alguien cercano a ella? Y pensábamos a partir de eso. Al reunir más información sobre Edwardine Williams, el detective Brown descubre que tenía una pasión sorprendente que puede llevarlo a un nuevo sospechoso. Mi mamá era una mujer muy fuerte. No le gustaba que nadie le dijera que no podía hacer algo. Y tenía ganas de ser camionera. Mike la apoyó mucho en eso, porque si eso era lo que la hacía feliz, él quería que fuera feliz. Le encantaba manejar el camión. Se llevaba a su perro con ella y no había nada más que la carretera. Y los investigadores descubren que, varios años antes, Edwardine conoció a un camionero llamado Wayne Black en uno de esos viajes. Aunque ella estaba casada con Michael en ese momento, los dos se hicieron muy amigos. Wayne Black era un amigo camionero que mi mamá había conocido cuando ella tuvo algunos problemas. Él vino y la ayudó y se hicieron amigos. Hola, ¿cómo estás? Te ves muy bien. Qué lindo verte. Wayne no me caía muy bien. Ven, entremos. Yo no podía entender su relación con él. Me parecía muy raro que ella anduviera siendo amigos mientras mi padrastro trabajaba y
hacía todo conmigo y mi hermana. No me digas, no lo puedo creer. Pese a la fría relación que tienen con Wayne, las hijas le pidieron ayuda cuando desapareció su madre. Le pregunté si tenía noticias de ella y me dijo que no. Nunca vino a ayudarnos a buscarla ni nada de eso. Me pareció raro porque se suponía que era su mejor amigo. ¿O acaso pasaba algo más entre ellos? Consideré la posibilidad de que Wayne Black y la señora Williams tuvieran una relación. Yo quería hablar con él para saber dónde estaba y cuándo había hablado con ella. Mientras que la policía busca a Wayne, llega el informe de la autopsia de Edwardine. Se determinó que tenía fracturado el hueso hioides y desgarrado el cartílago tiroides. No había ningún indicio de agresión sexual. La causa de la muerte era estrangulación, ocurrida en el contexto de un homicidio. La estrangulación indicaba una relación personal. Podía ser un familiar, podía ser un amigo, un exesposo, un examante tal vez, podía ser cualquiera llegado a esa persona. Tenemos que hacerle unas preguntas, señor Black. Lo que convierte a Wayne Black en otro sospechoso. Los detectives pronto lo ubican y se lo llevan para interrogarlo. Para sorpresa de ellos, él les informa que estuvo con Edwardine la noche anterior a su desaparición. Wayne Black había comprado boletos para el recital de un grupo en Florence, Carolina del Sur, con la idea de invitar a Edwardine Williams. ¿Y qué pasó después? Cuando llegó a su casa, la señora Williams llamó a Wayne Black. Muchas gracias por la salida. Me hacía falta. Cerca de la 1 de la madrugada, ella le avisó que había llegado bien a su casa. Le dijo que estaba en la cama con sus perros y que estaba cansada y se iba a dormir. Wayne le dice al detective Brown que después del recital, él se fue a Tennessee por trabajo y que no volvió a Carolina del Norte desde que desapareció Edwardine. Ahí figuran todos mis viajes y dónde estuve la noche en que murió. El señor Black nos dio las coordenadas de su GPS y registros de sus viajes después de la noche del recital. Wayne Black no estaba en el estado de Carolina del Norte cuando desapareció la señora Williams o fue vista por última vez. Por primera vez desde que murió Edwardine, Wayne habla sobre la trágica muerte de su amiga. Todos eran sospechosos, sobre todo alguien que la había visto la noche anterior. Yo sabía que no tenía nada que ocultar. Estaba dispuesto a colaborar en todo lo posible, a responder todo lo que pudiera. Y de la investigación, nunca surgió ninguna prueba de que Wayne y Edwardine hayan tenido una relación sentimental. Y yo quería que lo supieran. Y lo diré más allá de quien lo pueda escuchar. Yo la quería con todo mi corazón. Pero yo era su amigo. Nunca fui nada más que eso. Pero Wayne señala a un nuevo sospechoso para que investigue la policía. El padre de Anne y Tabitha. Su segundo matrimonio estuvo lleno de malos recuerdos. Las cosas que oí sobre cómo era con Terry me hacían enfadar mucho. Terry era muy controlador. Harás lo que yo diga, acá mando yo. ¡Ya deja de dar vuelta a la cámara! Quiero que sepa que esta es mi casa y estas son mis cosas. Si tengo que echarlo de acá, lo haré. La policía oye hablar por primera vez del tormentoso segundo matrimonio de Edwardine. El detective Brown habla con Tabitha para conocer mejor la vida familiar de su padre biológico. Mi mamá acostumbraba a tener relaciones que eran muy poco sanas para ella.
recuerdo todas las peleas. No era un hogar donde uno querría que se criaran sus hijos. Cántenme La Pequeña Araña. Tabata, ¿estás lista? Mira, haz esto. La pequeña araña al caño subió. Mi papá biológico tenía un problema con Terry. Su relación era muy mala. Oigan. No lances agua en la sala porque no quiero que quede todo manchado. Está bien. Siempre hacía travesuras y mi papá era quien lo disciplinaba. Deja de jugar con mis cosas. Yo soy el hombre de esta casa. Él tiene que saberlo. Para mí, ella sentía que se quedaba en el medio de los dos. Todo va a mejorar, te lo prometo. Lo siento mucho. ¿Me crees, verdad, cariño? Esta es la última vez. Ella siempre trataba de consentir a Terry dándole todo. Pero se sentía culpable. Vamos, niños. Suban al auto. Tras esos episodios, Terry le insiste a su madre para que se fueran. Pero ante cada intento, su esposo le rogaba que se quedaran. ¡Vamos, mamá! ¡Arranca! Y mi mamá tenía la creencia de que podía hacer cambiar a las personas para mejor. Fue muy duro para ella. A la larga, el matrimonio termina en divorcio, cuando las niñas aún son pequeñas. Pero incluso después de mudarse a otra ciudad y volverse a casar, Edwardine le contó a Wayne que aún sentía mucha culpa. Logró que le fuera bien la última vez, pero no podía dejar atrás el pasado. El detective Brown se pregunta si el ex esposo de Edwardine podría haber vuelto a su vida con consecuencias fatales. Iba a ser un sospechoso hasta que lo descartáramos. Pero cuando la policía investiga su coartada, el ex esposo de Edwardine queda desligado por completo. Mi papá estaba siempre trabajando y todo el mundo sabía dónde estaba. Por eso lo descartaron. Durante varias semanas, el detective Brown sigue investigando el caso. Pero tras casi un mes, no arrestaron a nadie. Todos empezamos a frustrarnos. Estaba tomando mucho tiempo, pero ¿por qué no hacían algo? Tenía miedo, estaba enfadada, estaba frustrada. No podía entender por qué pasaba eso. Por qué nadie hacía nada. Y no nos daban respuestas. Finalmente, a principios de 2012, la policía recibe una nueva pista. Edwardine estaba haciendo una maestría en una universidad cercana cuando desapareció. Y tras enterarse del hecho en las noticias, su consejero revela una inquietante conversación que tuvieron poco antes que desapareciera. A Edwardine Williams le inquietaba que Terry volviera a vivir con ella. Así que habló con él sobre el tema. Me siento muy mal. ¿Qué puedo hacer? No puedo echarlo. No tiene a dónde ir. Ansiosos por saber por qué Edwardine hubiera estado nerviosa por la mudanza de su hijo, los investigadores buscan a sus más allegados, incluida su ex esposa, Tara Kennedy. Él había tenido un hijo con Tara y luego de eso se casaron, pero su relación era muy turbulenta. Ahora, por primera vez, Tara revela los verdaderos horrores de su matrimonio con Terry. Al principio, cuando lo conocí, Terry Hilson parecía muy dulce y bueno, pero creo que fue una actuación. Hasta que me tuvo, ya saben, comiendo de su mano, hasta que supo que me había enamorado y ahí fue cuando salió su lado oscuro. ¿Estás hablando con un tipo? Pero dámelo espera. ya mismo. De a poco empezó a ser más posesivo y no quería que hablara con otros hombres. ¿Irás a almorzar con él o algo? Devuélvemelo. Devuélveme el teléfono. Y una vez se enfadó conmigo y me golpeó. ¡Tú te
dónde lo buscaste? Y yo quise separarme, pero él me dijo que me mataría si lo dejaba. Te mataré. ¿Me entendiste? Y luego Terry empezó a estrangularme. Por lo que surgió de la investigación al hablar con la exesposa de Terry, Tara Kennedy, él siempre la estrangulaba. Terry tenía mucha ira acumulada por la situación con su padrastro y su mamá. Terry sentía que su mamá en verdad no lo quería. La policía vuelve a la casa de los Williams para registrarla. Cuando los investigadores entraron en la vivienda, él estaba quemando sus pertenencias en una fogata en el jardín. Venimos a registrar su casa, señor. ¿Podemos proceder? Sí, por supuesto. Acá es donde vivía la señora Edwardine Williams. Y ese sector de ahí es donde él se deshizo de muchos de sus documentos. Documentos importantes relacionados con Mike Williams, el amor de su vida. Ella nunca se hubiera deshecho de nada que fuera de él. Así que al ver sus documentos destruidos, fue otra señal de alarma. Y creo que a Terry no le gustaba Mike Williams, así que se deshizo de sus cosas. Aunque la conducta de Terry es sospechosa, no hay pruebas concretas que lo vinculen con el brutal crimen de su madre. Hasta que los detectives descubren algo impactante. Había un llavero de Betty Boop donde Edwardine Williams tenía la llave de su auto. Ese llavero podía haber vuelto a la casa de una sola manera. Y era que Sabes, tengo que irme de viaje unos días. la última persona que la había visto con vida hubiera llevado la llave a la casa. Después de descubrir una prueba que lo incrimina, la policía detiene a Terry Ellison. Pero él se niega a cooperar con los investigadores. Hay cada vez más elementos en su contra, pero Terry no quiere hablar. Así que la policía empieza a reconstruir lo que, según cree, pasó la última noche en que Edwardine estuvo viva. Oye, voy a salir un rato. ¿A dónde vas? Iré hasta la tienda. ¿Vas a ver a uno de tus novios? Vamos, Terry. Ya basta. Para mí fue una mezcla de alcohol y rabia acumulada. Y rencor que tenía en su interior hacía años. Y una noche lo dejó salir. Esa noche, pues, estalló. En ese momento de furia, volvió a su costumbre de estrangular. Y estranguló a su madre. Para mí puso el cuerpo en el auto, anduvo cerca de 1 kilómetro por la carretera hasta un basurero ilegal. La arrastró hasta el bosque. La dejó ahí. Luego se llevó el auto para despistar a los investigadores y lo dejó a unos 5 kilómetros de la casa. Fue una escena armada para engañar a los investigadores y confundirlos. Más tarde volvió, llegó a su casa y se olvidó del hecho hasta que más tarde alguien llegó a su puerta y le tocó. Todas las pruebas
y toda la información que recibí llevaban a una persona, Terry Ellison. El 2 de marzo de 2012, acusan al hijo de Edwardine de homicidio en segundo grado. Leyó la acusación, me miró y dijo, en segundo grado. No es tan grave. No se preocupó porque no era un homicidio en primer grado. Para las hermanas de Terry, es una noticia devastadora. Yo lo negaba, no quería creerlo porque era mi hermano. Cuando me enteré de que él era quien le había hecho eso a mi mamá, lo odié. Se presentó el caso ante el gran jurado. Y el gran jurado decidió acusarlo de homicidio en primer grado. Y así se agravó la acusación. Pero para sorpresa de la familia, Terry se declara inocente. Ni siquiera podía mirarlo a la cara. Lo miraba de atrás. Fue muy duro. En el juicio, Terry reafirma su inocencia e insiste con que debe haberla matado uno de sus novios. Edwardine Williams no era una cualquiera en busca de hombres. Ella no tenía ningún novio ni nada, ¿sabes? 4 años después del asesinato de su madre, declaran culpable del hecho al hijo de la mujer. Vemos a Ellison acá en una audiencia en 2012, pero esta semana lo declararon culpable de asesinar a su madre, Edwardine Williams, de 50 años. Ellison sigue negando haber matado a su madre, pero la fiscalía dice que el rencor fue el motivo de este horrendo crimen. El 23 de noviembre de 2015, el día en que su madre hubiera cumplido 54 años, el jurado lo declara culpable de asesinarla. Terry recibió lo que se merecía y tendría que estar donde está el resto de su vida. El veredicto me alegró, pero igual no fue suficiente. Porque nunca podremos volver a verla. Nos la arrebató. Aún era joven. Le quedaba mucho por vivir. Y él se la llevó. No solo la mató a ella, sino que nos mató un poco a todos. Veo su foto y digo, qué hermosa sonrisa, tiene un gran futuro y... Acá no parece malvado, pero lo es.